Y vamos a dedicar los próximos minutos a hablar con Javier García Alba, que es investigador del Instituto Hidráulico de Cantabria. Javier, muy buenos días y gracias por estar en directo en TPA Noticias. Muy buenos días a vosotros por contar conmigo para hablar de este tema, de los emisarios submarinos, con vosotros. Sí, precisamente por ahí vamos a empezar. Vamos a hablar de la calidad del agua, de cómo se tratan las aguas residuales, y ese es uno de los elementos, los emisarios submarinos, importantes para conocer cómo se hace todo este proceso, ¿no? ¿Qué son los emisarios submarinos y cuál es su función? Pues bueno, para ilustraros esto, os he preparado una pequeña presentación, porque yo creo que no solo con contaros las ideas, pues, sino también verlo de un punto de vista un poquito más visual, puede ayudar un poco también a los videoyentes, ¿no? A entender lo que son estas tecnologías y su importancia, ¿no? Si me permitís, voy a compartir la pantalla. Sí, creo que vas a poder compartirnos una pantalla para explicar un poco el proceso, ¿no? De cómo funciona. Sí, exacto. Vale. Elementos muy importantes, los emisarios submarinos, porque son los que se encargan de vertir al mar, una vez que ese agua se ha tratado, se ha pretratado previamente las aguas residuales, ¿no? Exacto. Pues bueno, en esta pequeña presentación os voy a comentar lo que son los emisarios submarinos, una normativa y las problemáticas que sobre ellos decaen, ¿no? Sí. Pues entonces, primero un índice, contaros un poco en introducción de por qué surge todo esto, qué problemática tienen esos efluentes que ya has comentado que se vierten al mar, qué es el emisario submarino, las normativas, cómo se diseña ambientalmente, y esa pequeña parte de no olvidarse de la parte ingenieril, que además pues la obra que ello conlleva, ¿no? Sí. Para llevarlo a cabo. Sí. Pues primeramente quisiera introduciros que lo que es la evolución esa del saneamiento urbano, ¿no? Pues desde la segunda mitad del siglo XIX, donde empezaban esas primeras redes sanitarias, hasta los años 50, 60, que ya esa concepción sanitaria hidrológica ya de evacuación y alejamiento fue mejorando paulatinamente hasta los finales del siglo XX, donde ya se introdujo ya el enfoque ambiental en la devolución de las aguas y con calidad mínima, ¿no? No hay que tener en cuenta, ¿sabes?, ni lastrar lo que se hizo anteriormente, sino pensar de que cada vez con el tiempo, pues lo que hacemos en investigación es aumentar en ese conocimiento y decir, no podemos decir, hace 100 años lo hacían mal, ¿cómo no tenían idea? Y dice, no, lo hacían en la medida de sus posibilidades. Y eso es un poco lo que es el avance de la ciencia, ¿no? Claro, porque ahora, perdona, Javier, ahora a día de hoy sigue habiendo carencias todavía en estos procesos de evacuación del agua. Cada vez menos y cada vez se hacen muchísimos más controles. Las tecnologías han avanzado mucho, pero en la ciencia, pues tú ya sabes que al final avanzar siempre es paso a paso, paso a paso y con paso firme, ¿sabes? Además, teniendo en cuenta en un campo como este, pues que al final se vierten sustancias que pueden ser nocivas para el medio, ¿no? Claro, porque el emisario vierte las aguas al mar ya tratadas o pretratadas anteriormente, pero no totalmente descontaminadas, ¿no?, por decirlo así. ¿Me veis a mí ahora, no? Sí, te vemos a ti, sí. Sí, no, se vierte. Lo normal es pasar por una depuradora. Espera, entonces voy a volver a la presentación porque os quería mostrar una... Claro, por una depuradora que pretrata las aguas. Sí, lo normal es trabajar con las aguas que estén ya tratadas, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al antiguo Egipto, ya empezaban esos saneamientos. O sea, fijaros la extensión que tienen en periodo temporal, ¿no? O las cloacas máximas romanas. En aquellos tiempos ellos ya sabían lo que había las aguas negras, las aguas de residuales urbanas, las aguas de los procesos, que las tenían que evacuar para evitar enfermedades, ¿no? Y entonces, os fijáis, lo típico cuando vamos a ver una zona donde hay restos arqueológicos, pues aparecen este tipo de infraestructuras. O sea que hay que darse cuenta de que ya en aquellos tiempos ellos sabían que esas aguas eran nocivas, que esos efluentes nos podían causar problemas en la salud. Pero también es triste, y quisiera remarcar que, por ejemplo, en el siglo XX y en el siglo XXI, aquí, por ejemplo, en España o en Europa en general, no tenemos esos problemas. Pero si nos movemos a otros continentes, pues lamentablemente, por el tema de, pues al final, la pobreza y otros problemas sociales, hacen que
haya poblaciones de grandes miles de habitantes, por ejemplo, ejemplos típicos que los podemos ver como en los informativos o en otros sitios, o en los problemas que hay, por ejemplo, en la India, donde tienen saneamientos que prácticamente tienen aguas residuales conviviendo pegado a casas con una transmisión muy elevada de enfermedades de todo tipo, ¿no? Mira, perdona, disculpa un segundo, Javier, que es muy interesante todo el proceso que nos estás contando y te agradecemos muchísimo que te hayas preparado la presentación, pero no sé si sabes que en televisión disponemos, la verdad, de poco tiempo y quería preguntarte en concreto por dos proyectos aquí en Asturias, pues, si te parece bien. Bueno, entonces te comento una cosa sobre los emisarios. Pues, ¿qué tienen los emisarios? Normalmente, hasta que no se utilizaban este tipo de infraestructuras, directamente sabemos que se vertía en la costa, que es lo típico que veías en un puerto, veías en una costa ese agua, o donde había una empresa que había una tubería que veías que estaba con agua de diferente, pues normalmente a veces con otros colores, porque puede llevar unas sustancias disueltas pues que cambian la composición, ¿no?, de ese agua. Pues ¿qué pasa? Pues que por mucho que se depuren, a día de hoy, en la depuración 100% de un efluente no existe, porque podemos actuar y bajarle mucho esas sustancias tóxicas, como pueden ser metales, contaminantes orgánicos, microbiología, por ejemplo, las aguas de rechazo de una desaladora también. Pero ¿qué pasa? Que como el 100% no existe, pues tenemos que meter una pieza más. Y esa pieza más era lo que íbamos a hablar, los emisarios submarinos, que no deja de ser más que una tubería en la cual en su parte final se disponen unas piezas que se llaman difusores, que, para que me entiendas, es como si fuesen pequeñas bocas de la manguera que tienen ese efecto de una turbulencia, como cuando ponemos la manguera dentro, por ejemplo, de una piscina y vemos cómo se mueve ese agua, que lo que genera es una mayor depuración, porque genera una mayor dilución de ese efluente en el medio. Entonces, esas estructuras lo que hacen es aumentar físicamente la dilución que tiene sobre el medio, y además con la estructura del emisario, lo cual lo alejamos de las zonas de vertido, hacemos que se minimice el posible efecto que tuviera ese efluente sobre las zonas protegidas. Para ello hay diferentes normativas, tanto normativas como para calidad de aguas de baño, como normativas de las sustancias prioritarias, como te digo yo, sustancias orgánicas, metales, que pudieran actuar nocivamente contra la salud. Y luego también hay leyes como instrucciones de vertido, en las cuales esos emisarios tienen que diseñarse para que tengan unas capacidades de dilución física que están valoradas ya directamente por la Administración, para que se aconsejen. O sea, con todo esto entiendo que si todo funcionase bien, al final las aguas llegarían todo lo anticontaminadas posible al mar. En concreto, con estos episodios que estamos viendo, por ejemplo, en Gijón, en la playa de Gijón, de contaminación, se cierra la playa por los altos niveles de contaminación de las aguas, ¿qué es lo que está fallando? En Gijón lo primero que tengo que decir es que cuando hay contaminación en las aguas, no siempre, no hay que echar la culpa al emisario. Es más, el emisario está pensado para que ese vertido no afecte a las zonas protegidas. En el caso de Gijón, exactamente, no lo sé, porque no sé el caso ese, no lo conozco yo así directamente. No sé lo que ha pasado. Lo que sí que sé que hay que tienen dos emisarios, y los emisarios en la zona donde vierten siempre se alejan de la zona de playas y además están diseñados para tener una dilución que ya con ese proceso dilutivo físico que genera por la mezcla del efluente y el medio, y ya por la dispersión, digamos, cómo va a viajar ya ese efluente una vez diluido en el medio hasta la zona de áreas protegidas, no llegue contaminación. Sí que es cierto que cuando hay veces que cuando se encuentran en algunas zonas concentraciones contaminantes, no solo hay que achacar a que ha podido ser el emisario, porque los emisarios tienen un testeo muy grande, se llevan varios estudios desde el anteproyecto hasta el proyecto, en el que se analizan todas estas cosas, tanto ambientalmente como estructuralmente, como hidráulicamente, sino también que puedan existir otros vertidos que no estén recogidos por la red, por fallos de la red o por zonas que no se hayan acoplado, o por industrias que viertan en diferentes zonas, que hayan podido acontecer en
en concentraciones de efluentes que generen efectos nocivos en las zonas protegidas. O sea, los emisarios en realidad necesitarían, si lo estoy entendiendo bien, necesitarían un pretratamiento previo de las aguas, algo pues tipo depuradora previa para que todo funcionase correctamente, ¿no? Lo normal es que funcionen así, porque además, siempre además, por ejemplo, en una ciudad como Gijón, me has dicho Gijón, bueno, pero con que tenga ya lo que se conoce como más de 10.000 habitantes equivalentes, ya se exige que tenga un tratamiento ese efluente. Además, lleva un tratamiento para que eliminar nutrientes, si son aguas urbanas, y depende si tiene o no desinfección, también tiene tratamientos como el ultravioleta para disminuir la concentración de contaminantes bacteriológicos, como son los coliformes fecales, que tanto se habla últimamente, ¿no? Te quería preguntar en concreto también sobre otro proyecto que hay en Asturias, un proyecto de una empresa para extraer oro de la mina de Salave, en Tapia. Te pregunto porque al final siempre generan mucha polémica, ¿no? Todo el tratamiento de las aguas en cuanto a este tipo de proyectos de grandes empresas, cómo las tratan. Una de las principales controversias en este caso, de los detractores de este proyecto en general, va sobre esto también. La empresa ha dicho que el proyecto no va a generar ningún vertido en la tierra y que en el mar solo va a implicar la deposición exclusivamente de agua limpia, que no va a tener ningún efecto ni en el medio marino, ni en la costa, ni en las playas. Como te estoy contando, hay mucha oposición a esto. ¿Se puede confiar en estas declaraciones de la empresa, en asegurar que solo van a verter aguas limpias? Yo entiendo que si la empresa lo ha declarado, todo este tipo de proyectos pasa a través de la normativa ambiental y yo entiendo que pasará a través del Principado. Con lo cual, yo entiendo que si la empresa ha declarado eso, será porque le habrán habrá tenido que analizar tanto los minerales que posiblemente extraería como su efluente, o tendrá que definir las concentraciones de su efluente, y ahí habrá tenido que hacer un estudio tanto si va a verter en el mar, pues de dilución y dispersión del mismo. Eso entiendo que se lo hayan exigido, ¿sabes? O sea que si la empresa así lo comenta, será porque ha realizado ese tipo de estudios, así como se habrá analizado un estudio de impacto ambiental del mismo. Lo que ya te comentaba, que este tipo de infraestructuras de descarga en el mar, pues siempre llevan un número muy amplio de estudios, ¿sabes? ¿No? Antes digamos que no es una obra que se diseña y se lleva a cabo en el mes siguiente, sino que está pues desde un anteproyecto en el que se estudian alternativas, se analizará, habrán a tener que analizar el tipo de efluente que van a verter, pues si tuviese carga sólida, si no tuviese, ¿sabes? Qué concentración de diferentes sustancias, si esas sustancias están recogidas, porque muchas veces lo que a nosotros nos puede pasar, imagínate, que vemos un efluente de una determinada empresa que se vierte al mar. Y dice, no, es que esa empresa, imagínate, descarga una concentración de una sustancia X, la que fuera, ¿no? Pero esa sustancia puede que no esté recogida como una sustancia. Aunque nosotros pues podemos pensar, pues al final no se puede saber todo en esta vida, obviamente, ¿no? Y nosotros podemos pensar que esa sustancia es que están echando tal sustancia. Dice, ya, pero esa sustancia puede que no esté recogida por la administración, donde trabajan cientos de científicos de diferentes índoles, ingenieros, físicos, químicos, que se dedican a analizar este tipo de procesos y que digan, esta sustancia no es considerada como prioritaria, o sea, es como, digamos, como tóxica, que haya que controlar. Entonces, puede ser que sea una sustancia que aparezca en el efluente, que obviamente no sería apta para beber, ¿sabes? Habría que tratarla, pero que no ejerce nocivamente sobre el medio ambiente, y cuando el medio ambiente me refiero pues a los ecosistemas. También, obviamente, cuando se haga un vertido, habrán tenido en cuenta si existen, como se hacen todos, si hay zonas de especial protección cercanos a la misma. Pues eso son cosas que siempre se analizan en todo tipo de vertidos al mar, por si ese vertido pudiera alcanzar una zona protegida. Bueno, pues Javier García Alba, lamento no tener tiempo para más, investigador del Instituto Hidráulico de Cantabria. Como decimos, no tenemos más tiempo, pero le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros en directo explicándonos el funcionamiento de esos emisarios submarinos, del tratamiento de las aguas. Gracias y buenos días. Pues nada, muchas gracias a vosotros por contar con nosotros también. Un saludo.